Hola, ¿qué tal, bibliófilas y bibliófilos? ¿Cómo están? Espero que su Navidad lo hayan pasado súper bien con sus seres queridos, que hayan recibido todos los libros que pidieron o que se los hayan comprado, porque no siempre nos regalan libros, a pesar de que saben, muchas personas saben que eso es lo que queremos. La semana pasada hablé sobre los primeros 10 libros que leí en el año, así que en este episodio número 11 hablaremos del libro 11 al 20. Seguiremos con los siguientes 10 libros de el 2024. Entonces, comencemos, porque si no, después me llevo mucho tiempo en esto. Así que, bienvenidos al capítulo número 11 de Jaque Books. Abramos esta lista con el capítulo número 11, mejor dicho, con el libro número 11 de esta cantidad de libros que leí. Entonces, en el número 11 de esta lista está La isla del Dr. Schubert de Carina Sainz Borjo, publicada en editorial Lumen. En esta novela fantástica narra la historia del Dr. Schubert a través de los diarios de una amanuense anónima. La trama se desarrolla en una isla en el archipiélago de las Baleares, regalada al Dr. Schubert por el Kaiser de los austrohúngaros. A medida que avanza la historia, se revela un mundo en el que el tiempo se mezcla con referencias a diferentes épocas y lugares, lo que da la sensación de que la isla se mueve alrededor del mundo. La novela ofrece diversas interpretaciones en cada capítulo, explorando los experimentos de Schubert y los seres extraordinarios que habitan en la isla. También se muestra el reconocimiento, fama y posterior decadencia del Dr. Schubert en su isla. La historia nos sumerge en un universo en el que la realidad se entrelaza con lo fantástico, creando una experiencia única en cada página. Ese fue La isla del Dr. Schubert de Carina Sainz Borjo, publicada en editorial Lumen, que también es una de esas joyitas que me encontré durante este año 2024, a pesar de que yo no soy tanto de leer novelas fantásticas o de este estilo, me gustó bastante, la verdad. La lectura número 12 fue La figura del mundo, La figura del mundo de Juan Villoro, y en esta novela, publicada en editorial Random House, el autor nos describe a profundidad a su padre, el filósofo, investigador y zapatista Luis Villoro Toranzo, adentrando al lector a su vida desde su niñez en San Luis Potosí hasta sus últimos años. Apoyándose de recuerdos propios y recuerdos compartidos por sus hermanos, Villoro nos lleva a conocer las distancias y los paralelismos entre ambos, mostrando cómo creció rodeado de libros con temáticas que no entendía, pero que en algún momento fueron los mismos textos los que lo acercaron a él, a veces para compartir sus visiones del mundo y otras para debatir sobre lo que era o no era éste, ayudándose también de los recuerdos de su madre, quien en todo momento les inculcó amor y respeto hacia esta figura que parecía vivir en otro universo, mostrándonos a su vez un México perdido y su evolución con historias de lugares para mí tan cotidianos como lo he conocido, como el Hostal de los Quesos, o de figuras públicas como el subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeano, o el anterior presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, una obra que nos permite adentrarnos al núcleo de una familia de pensadores, adentrarnos a la mirada de la desigualdad y al privilegio social, a los claroscuros de un México que muchos se empeñan en no ver y en las bondades del arte para hacer tangible aquello que durante años estuvo en el corazón y la mente, mostrando así que en muchas ocasiones los padres nos quieren a su forma, con sus fallos y sus bondades, siendo estos la primera figura del mundo. Em, Eso fue La figura del mundo de Juan Villoro en editorial Random House. El libro número 13 que leí durante este año fue el libro de Los periodistas de Vicente Leñero,
publicado en editorial Joaquín Mortis, pero esta edición ya tiene bastantes años. Esta fue una edición que yo me encontré en un libro de segunda mano y bueno, sin dudarlo me la llevé. Actualmente la puedes encontrar, me parece que en Seix Barral o en igual en Joaquín Mortis. Eso me parece que en una de esas dos. Pero en esta obra, Vicente Leñero nos lleva por una novela testimonial donde el eje es Julio Scherer García, mostrándonos un trabajo de perfil periodístico sobre este director de diario y sus enfrentamientos pasivo-agresivos con el entonces presidente de la República, contándonos cómo el complot contra estos servidores de la información para terminar siendo echados del periódico al que dedicaban en cuerpo y alma, mencionando figuras de ese tiempo y cómo estos tomaron partido por su director general, es decir, por Julio Scherer García. Entre ellos destacan Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Jorge Ibargüengoitia, Miguel Ángel Granados Chapa, Ignacio Ciolares, Vicente Leñero y hasta Carlos Marín, quien después terminó siendo el presidente de Grupo Milenio. Llevándonos de la mano por todo el proceso y salida del diario, nos cuenta las reuniones, las problemáticas y todo lo que los incondicionales a Scherer tuvieron que pasar para llegar al punto de crear un nuevo diario, mejor dicho, un semanario independiente, la revista Proceso, que dura o sigue vigente hasta nuestros días, en el que Leñero llegó a ser subdirector. Sin duda, Los periodistas es una obra que muestra la médula de todos aquellos que ejercen esta profesión de forma ética e imparcial, mostrando en estas páginas males que siguen azotando el país en la actualidad. Un nuevo periodismo o una nueva novela surgió en México con este brillante escritor que plasmó, además, uno de los momentos decisivos para la libertad de prensa en este país. El libro número 14 que leí durante este año fue el libro de Las intermitencias de la muerte de José Saramago, publicada en Editorial de Bolsillo. La novela se divide en dos. El momento en el que la muerte, un 1 de enero, decide que no volverá a ejercer su poder en este país del que nunca sabemos el nombre, sin comunicárselo a nadie, llegando a mostrar lo más sincero de la sociedad. Al reconocer esta noticia, diversos grupos se comienzan a preguntar qué pasará ahora, que hay natalidad pero no fatalidad, en este momento en el que el equilibrio se ha roto. Organizaciones como las del Feliz Retiro comunican a su primer ministro que ellos preferirían morir antes de entrar en un loop infinito en el que cuiden a los ancianos, algunos moribundos, otros olvidados por sus familiares, hasta el final de sus días, si es que éste un día llega. Son tantas las incógnitas sobre cuándo volverá la muerte a realizar su trabajo que en la sociedad comienzan a buscar formas para que los ciudadanos que se encuentran ya en un lapso que no los distingue ni entre vivos ni muertos sean recibidos en el eterno descanso, con lo que idean formas para pasar de una frontera a otra, el único país sin muerte, a encomendar a las muertes del otro lado de la frontera a que hagan el trabajo que la suya no quiere hacer. Es con esto que una serie de personas encuentra una oportunidad de trabajo y crean lo que se conoce como la mafia, con P y H en lugar de F. Nada menos que un conjunto de personas que ayudan a morir cuando los otros países ponen vigilancia extrema en sus fronteras. Pero tal como se fue, la muerte regresa adaptándose a los tiempos modernos y decide no actuar como lo había hecho hasta ese momento. A partir de ahora, enviará cartas 7 días antes de ir por el destinatario. Y es aquí donde comienza la segunda parte o la segunda temática del libro, al ver cómo la muerte cambia su estrategia para encontrar un hombre capaz de evitar que llegue la carta con su fecha final, partiendo así a mostrarnos el lado más humano de la muerte, esa que poco a poco nos demuestra el porqué de sus intermitencias. Sin duda un gran libro de el autor ganador del premio Nobel, José Saramago. Y después
de este libro de José Saramago como, como libro número 15, que ya vamos justo a la mitad de esta segunda parte, fue el libro de El lugar sin límites de José Donoso, que es este, en editorial de bolsillo también. En esta novela conocemos a la Manuela y a la Japonesita, dueñas del único prostíbulo de la región. Como visitante constante a este sitio se encuentra don Alejo o Alejandro Cruz, el hombre más importante de esta región llamada Estación El Olivo. Don Alejo es de esos hombres que forjan su leyenda a costa del trabajo, algún que otro chanchullo eh, con el prójimo y una sustancia que se asemeja a la que se dice tienen los zorros. Es dueño de casi todas las casas del pueblo, además es senador y prestamista. Dentro de todos los hombres que le deben dinero, uno de estos en especial es Pancho Vega, un hombre que se fue de la estación El Olivo, pero que ha regresado para ponerse al día con los pagos con don Alejo y para visitar a la japonesita y a su padre, la Manuela, de quien siente una atracción que no es capaz de aceptar debido a que su hombría no se lo permite. La Manuela llegó a este pueblo hace mucho tiempo. La primera vez que pisó el olivo, venía a dar un espectáculo de danza española a la misma casa de la que ahora es dueña, donde vivía la japonesa grande, madre de la japonesita. Fue en esa noche y bajo una apuesta que la Manuela estuvo en la cama con la japonesa para así volverse dueña de la mitad del prostíbulo y tener un lugar al cual poder pertenecer, aunque fuese el mismísimo infierno. Fue así como concibieron a la japonesita, en esa única noche. El Olivo estaba destinado a ser un sitio turístico, con una carretera importante atravesando el pueblo, lo que elevaría los precios de las viviendas y la forma de vida, permitiría además la llegada de la electricidad, pero los planes que uno tiene para la vida no siempre salen como uno espera. La carretera planteada cambió de ruta y los pobladores cada vez eran menos. El olivo quedaba cada día más desierto, volviendo así a este pueblo en uno de esos que son olvidados por Dios y dominados por un solo hombre, como suele pasar en diversos poblados de toda la extensión de Latinoamérica, cayendo en la monotonía de los días, en los que todos parecen ser igual y en los que todos parecen haber olvidado la fe y la esperanza. Los pocos que quedan son capaces de todo por salvarse a ellos mismos, viviendo entre sus costumbres y sus prejuicios, como Pancho Vega o la Manuela, que no puede aceptar su realidad, eso que son y que en el fondo esconden. La Manuela sin la aceptación y libertad para huir de un pueblo en el que lo único que le queda es una casa y su hija, a quien tampoco acepta, porque ella no es su hija, es una prostituta más en el sitio en el que ella también es una prostituta adulta, quien ya debería estar en el retiro, pero no es capaz de aceptar su edad, su realidad de que aquellos años mozos se le han ido de las manos en esta tierra. Y Pancho, sin aceptar aquellas emociones provocadas por la Manuela, sin aceptar quién es y lo que realmente desea, pensando que teniendo esposa e hijos, escapa de la realidad tan enraizada como su pasado en el olivo, recordando que no solo es el pueblo el que ha sido abandonado por Dios, sino todos sus habitantes, quienes ahora o pronto volverán a pasar la eternidad en este lugar sin límites. Y de ahí pasamos al libro número 16, que este libro número 16 es La perra, que es este libro de aquí, súper cortito, la verdad. Este libro, La perra, de Pilar Quintana, de la cual también es una obra que este año llevaré muy presente en mi corazón en el 2025 porque durante el 2024, ya casi a finales del 2024, la autora visitó diversas ciudades de México, como Guadalajara y la Ciudad de México, y em, tuve la fortuna de ser invitado, al igual que en la parte de Umbilical, por el equipo de Penguin Random House Grupo Editorial a un meet and greet con ella y otros creadores de contenido
por lo que de igual forma que como decía, en Umbilical estoy muy, muy agradecido con el equipo de Penguin Random House Grupo Editorial que me invitó. Pero bueno, ahora sí, vamos a la novela en sí misma. En ella conocemos a Damaris, una mujer afrodescendiente que vive cerca del poblado Buenaventura, en la costa del Pacífico colombiano. Vive con Rogelio en un pueblo que no se le puede llamar pueblo específicamente eso, que se encuentra en un acantilado, en el que varias ocasiones el mar se ha llevado personas para devolverlas muertas. Damaris junto a Rogelio buscaron en su juventud que ella quedara embarazada, pero a pesar de diversos intentos y de diversos métodos como hierbas, ungüentos, brebajes, curanderos o doctores, no lograron tener hijos, llevándola así a la resignación, a la pérdida de la esperanza, a aceptar las miradas de familiares o amigos y conocer la envidia en el momento que alguna conocida le cuenta que está embarazada. Pero un día llega Shirley a su vida, una perra mestiza con apenas unos días de vida que ha perdido a su madre por envenenamiento. Damaris lleva a Shirley a su casa y la cuida como cuidaría a su hija. Le enseña a comer, a cómo tomar leche, en lugar en el que debe hacer sus necesidades, creando un vínculo especial entre ellas. Su familia no lo ve con buenos ojos, pero em, para ellos, perdón, consentir tanto al animal solo genera problemas a la larga, cosa que sucede a partir de que Shirley aprende de irse al monte acompañado de los otros perros que tiene Rogelio, desapareciendo así 33 días para regresar hecha un estropajo, mostrando más la relación maternal que tenía Damaris con ella. Hace todo lo posible para que no vuelva a escapar, pero Shirley, quien es libre y no entiende sobre este mundo humano en el que todo es apego, em, comienza a irse constantemente hasta el día que Rogelio se da cuenta que Shirley está preñada, como él lo dice, o embarazada. Qué irónico, qué trágico y qué envidia que aquel animal que Damaris adoptó como apoyo a su incapacidad de tener hijos llegase ahora con la noticia de que ella será madre, cuando así, creando así una ruptura que posiblemente no, eh, no se pueda volver a unir, abriendo entre ellas un abismo que posiblemente no pueda volverse a unirse, alejando a la madre e hija tal vez para siempre, con una selva y un mar agresivos, entre ellas, eh, con una selva y un mar agresivos, cambiantes e inestables como el comportamiento humano, Pilar Quintana nos muestra esos sitios escondidos en la maternidad, esos deseos e impulsos que solo este estado es capaz de generar, una obra que en pocas páginas nos lleva a conocer el comportamiento, la libertad y las enseñanzas que puede darnos solo una perra. El número 17 es un libro, sí, es un libro que en su momento traté de evitar lo más posible. Es un libro que llevaba muchos años eh, en mi librero, pero que no me atreví a leer. Un libro que estuve rodeando lo más posible, desde leer los cuentos, los poemas, otras novelas, las novelas o la novela Cuatro Manos que tiene el autor, hasta terminar llegando a este sitio, a esta novela especial, y es este libro, que pues es un libro bastante, bastante grueso, que es 2666 de Roberto Bolaño. Esta novela está dividida en 5 partes, en las que Bolaño desarrolla los ejes centrales de muchas otras de sus obras: la literatura, los detectives, la oscuridad y la crueldad del ser humano. Fue publicada originalmente en 2004, un año después de la muerte del autor, quien en vida había dado instrucciones a su editor y al dueño de la editorial en la que publicaba en ese momento, Anagrama,
de ser editada y publicada en 5 libros distintos, publicados un volumen por año, con lo que pretendía asegurar el futuro de sus hijos, pero fue ignorada su última voluntad, por lo que Jorge Herralde e Ignacio Echeverría decidieron publicarla en un solo volumen, el volumen de 1126 páginas que conocemos actualmente y que es justo este. Bueno, la edición de anagrama era distinta, pero el contenido es el mismo. Em, Cada uno de los 5 libros o las 5 partes en las que está estructurada la novela puede leerse de forma independiente, teniendo leves guiños a personajes entre una y otra y teniendo como eje principal la ciudad ficticia de Santa Teresa, ubicada en el estado de Sonora, estado en el que también ambienta la tercera parte de Los Detectives Salvajes, que en realidad en esta obra 2666 es una ciudad que hace alusión a Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Y en un momento podrán entender bien por qué. Está dividida en la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes, la parte de Archimboldi y como lo decía, en esta novela 2666 vemos el dominio de Bolaño en esos pasajes en los que nos sonríen continuamente la oscuridad, la muerte y la locura, principalmente en la parte de los crímenes, que se sabe que fue muy inspirada por la serie de feminicidios que hubo a principios de los 90, a lo largo de los años 90, en la zona de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Entonces aquí nos lleva a conocer tanto la muerte como la locura, como esta parte de la oscuridad, con los personajes que nos presenta y con las descripciones que hace de muchos de los asesinatos dentro de esta parte de los crímenes, llevando a la novela a mostrarnos lo más bajo del ser humano, la brutalidad con la que pueden asesinar y la deshumanización hacia las víctimas, además de la revictimización de estas, cosa que no me asombra ver desde hace muchos años e incluso no me asombra ver en la novela. Me decepciona mucho que siga siendo así y que sigan pasando este tipo de cosas y que se muestre incluso en en la ficción, pero eh, como lo digo, no me asombra, no por un hecho de que no me moleste o de que esté normalizado, sino que solo demuestra la forma en la que las autoridades trabajan y la forma en la que las autoridades suelen constantemente revictimizar a aquellas personas que van a buscar el apoyo de la autoridad. Em, a través de cada página vemos el desierto llenarse de cruces, de cadáveres y sangre cada vez con más posibilidad de impregnarse en nuestra alma. Vemos por momentos destellos de amor, de compasión, destellos de lucha, de enfrentar al sistema, pero vemos también la otra cara de la moneda, la política, la ignorancia, la parte del sistema de justicia. Sin duda, una obra que todos deberíamos leer en algún momento para entender a dónde vamos, para darnos cuenta que la violencia de hoy es fruto del ayer, un ayer narrado ya con una fecha final, 2666. Es un libro muy fuerte, la verdad. Em, el libro número 18, que mm, no se aleja tanto en cuanto a la temática. em, la autora también me parece que escribe de alguna forma el terror, un terror, no sé, extraño, el terror tal vez de estar vivos o de esta realidad. Pero el libro número 18 fue Sangre Nueva de Viviana Camacho. En esta novela conocemos a Cassandra, traductora que ha dedicado buena parte de su adultez a huir de los ojos omnipresentes de su madre, pero es la muerte de ésta la que lleva a heredar el departamento en el que pasó su infancia. Dudosa de si habitarlo o no, es convencida por Fernando, su pareja,
para que se muden a este espacio. Al volver al departamento se da cuenta que todo en él parece tener vida. Todo dentro de estas cuatro paredes le recuerdan el huracán del que huyó. Poco a poco el departamento va tomando un aire de misterio, como si no fuera suficiente con que Cassandra llevara a diario la carga de mamá. Ahora en el sitio en el que vive se siente juzgada por esa presencia de madre, lo que le ocasiona volver a los ataques de pánico y ansiedad. La novela va dando saltos temporales entre el presente y el pasado y el presente fuera del departamento. A través de las conversaciones que Cassandra tiene con su amiga, en donde reflexiona sobre Fernando y sus actitudes y cómo parece que estar ahí provoca que él cambie, hablándonos también sobre las vecinas del edificio, mujeres que han enviudado ya y que ahora dedican sus días a comunicarse lo que ven, escuchan y crean en el edificio, invitándola a pasar tardes con ella, de las que tiene recuerdos de cómo se expresaban y trataban a su madre después de que papá las abandonó, y más tarde cuando madre hizo más notorio su alcoholismo y sus problemas psiquiátricos. Poco a poco, con el pasar de los días y de las páginas, Cassandra muestra actitudes que le parecen llevar a los mismos episodios que ella vio de niña, pero que ahora la protagonista, quien daña, quien grita, quien se enoja, no es madre, sino Cassandra misma, lo que la lleva a preguntarse, ¿somos en todos los aspectos el reflejo de nuestros padres? ¿Será que las personas o personalidades que más odiamos es porque somos un reflejo de ellos? ¿Podemos terminar siendo igual que ellos? Estas se vuelven en las preguntas constantes de Cassandra, en las que cada vez se siente menos apoyada por Fernando, quien hace cosas para quedar bien con las vecinas que la quitrican y que incluso llegan a decir que es igual a su mamá. Así, a través de Sangre Nueva, nos damos cuenta que en ocasiones la vida puede parecer una extensión de la vida de nuestros progenitores, pero que queda en cada uno de nosotros romper ese círculo, quebrar con esto, romper patrones, mirarnos al espejo y saber que aunque físicamente podemos ser iguales, es una vida diferente, alejada e independiente. Y ya estamos cerca de cerrar. Vamos con el libro número 19. Y el libro número 19 fue Miramar, que es este librito de aquí. Miramar de la autora argentina Gloria Peirano, publicada en Editorial Alfaguara. En esta novela conocemos a Victoria, una mujer argentina que perdió a su padre cuando ella tenía 10 años, pero de quien vio todo el proceso en el que el cáncer lo consumía, en el que entre ambos tenían un juego un tanto secreto basados en la obra de Mujercitas de Luisa May Alcott, en el que actúan como dos de las hermanas, siendo el padre y la madre, la hermana enferma. Victoria contempla constantemente estos recuerdos sobre su infancia y su padre, en el que nos transporta a aquellas visitas a su casa de Miramar, sitio en el que su padre tenía un jardín al que dedicaba gran parte o gran cantidad del tiempo cuando estaban ahí, tanto que a la playa solo asistían su madre, su hermano y Victoria. Nuestra protagonista nos muestra que no solo sufre la ausencia o la pérdida del padre amoroso con el que ella creció y compartió secretos, también nos habla sobre su divorcio con Miguel, con quien años después de la muerte de su padre compartió la reparación de la casa de Miramar y con quien tiene una hija. En una de sus constantes reflexiones sobre el pasado, Victoria recuerda el momento en el que su padre hizo una llamada misteriosa, una llamada de la que ni su mejor amigo ni su mamá volvieron a hablar nunca, pero que era tan importante y privado para el padre que pidió que su mejor amigo extendiera el cable de teléfono hasta la habitación en la que él se encontraba, porque ya no podía salir de ahí, y es aquí donde la historia da un giro de 180 grados, con una investigación que se vuelve primero en primordial, después en un tipo de necesidad para Victoria, solo para encontrarse con el por qué su padre esperaba con añoro el inicio del Mundial de 1978 en Argentina, y cómo la vida que siempre tiene otros planes llevó a que ese mismo día fuera su velorio. A través de una forma majestuosa de llevar los recuerdos,
los saltos del tiempo y adentrarnos a la intimidad de un corazón que ha pasado por diversas pérdidas, Gloria Peirano nos muestra que el amor puede prevalecer, que no importa el tiempo que pase, la relación que se tenía con esas personas especiales es tal que los años no pueden corromperlo. Y por último, para este capítulo número 11 y para llegar al número 20 de esta lista de libros que leí en el 2024, vamos con 2021 de Laia Yufresa, que es curioso que el número 20 comience con la palabra 20, pero bueno. En este libro conocemos a Laia, Olivia y Todd, y cómo enfrentan los días de la pandemia desde el 2020 hasta el 2021, y cómo pasamos de la normalidad a a la normal nuevidad. Aprendemos sobre el lenguaje y el amor, sobre lo mexicano y lo extranjero, sobre literatura, sobre la comunidad, la comunicación, el léxico y las reglas autoimpuestas para hablar bien. Entre las páginas de 2021, la autora nos muestra cómo lleva su maternidad y comunicación con Olivia, cómo ella mezcla palabras e idiomas para poder expresar lo que siente, en ocasiones tomando frases en español, en otras en inglés, hasta que un día Laia se da cuenta de que su hija aprendió francés viendo videos de Peppa Pig. Saltando entre su trabajo y su maternidad, Laia nos va contando sobre su proyecto, una novela y cómo es el desarrollo creativo de la misma, para hablarnos también de cómo inició el proyecto Escribir es un lugar. Además, la autora realiza diversas reflexiones sobre el uso del lenguaje y el uso inclusivo que parece estar de forma nativa en la pequeña Olivia, para después dar saltos entre el pasado y el presente, acercándonos a sus años de niñez y de juventud, en los que se dio cuenta de la cruda realidad que es vivir en México, hablando de pasajes como el conocido multihomicidio en Chihuahua, a una familia que veía carreras de caballos o todo lo ocasionado a partir de la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, preguntándose qué le dirá a su hija cuando crezca y le pregunte por qué dejó México. En las páginas de 2021 nos damos cuenta y coincidimos con muchos pensamientos que llegaron a nuestras cabezas en aquellos años de COVID, en ese tiempo en el que la incertidumbre era lo único que como sociedad, como planeta, teníamos todos seguro. Y bueno, cuéntenme qué les pareció este segundo capítulo de la lectura o de la compilación de lecturas del 2024, que a la vez será el último video largo de este año. Entonces yo lo único que quiero es desearles em, espero que en 2024 hayan logrado cumplir con la mayoría de sus propósitos, que si estos propósitos cambiaron no está mal, los propósitos siempre pueden cambiar, nuestros objetivos siempre pueden cambiar, pero siempre podemos encontrar esta parte para poder estar bien con nosotros mismos, que era un poco lo que mencionaba en el capítulo anterior cuando hablaba de qué hacer con estos pedazos de Piedad Bonet, en el que decía, no todo el tiempo tenemos que decir que estamos bien, no todo el tiempo tenemos que hacernos creer que estamos bien. También en ocasiones está bien no estar bien, no saber en dónde estamos e incluso estar mal, pero también lo importante es ver qué aprendizajes tenemos de ello y poder dar un paso más hacia adelante, hacia lo que viene. Entonces, contando con esto y como último capítulo o último episodio largo, video largo, audio largo de este 2024, quiero desearles a todos un excelente inicio de 2025. Gracias a quienes me acompañaron a lo largo de este 2024 y que me han acompañado a lo largo de todo este proceso y proyecto. Se los agradezco mucho. Y sin más, solo me queda decirles que les deseo el mejor de los éxitos para este 2025 y que sigan rodeados de sus seres queridos, de
las obras, autores, libros, editoriales, festivales, ferias, meets and greets, y todo lo que a ustedes les haga bien y les haga feliz. Faltan, yo creo que entre un par o hasta 3 videos más, con recuentos de las lecturas del 2024. No sabía que había leído tantos libros y la verdad es que no quiero hacer, videos un video corto en el que diga, bueno, y quiero dar, al menos desde el capítulo pasado, un poco de contexto que, puedan entender un poco la obra y que eso les llame también, la atención para que puedan, y quieran también leerlos. Y espero que les estén gustando, este recuento de lecturas, que igual que en el capítulo anterior, alguno de estos les llame la atención o que ya lo tengan en su lista de lecturas del próximo año y digan sí o sí voy a empezar por este, o que ya vayan haciendo su calendario, no sé. Pero espero que les esté contagiando toda esta emoción, alegrías y todo lo que viví con estas lecturas, y que ustedes también me puedan dejar en los comentarios, cuando las vayan leyendo, o si ya lo leyeron también me digan qué les ha parecido, qué les pareció, en qué momento lo leyeron, qué habían visto, si habían visto ciertas cosas o no de alguna de las obras o que yo mencioné aquí. Y podemos iniciar una conversación a partir de ahí, a partir de los comentarios. Sin más, muchas gracias a quienes se quedaron a ver el episodio completo, a quienes se quedaron hasta esta parte del video, hasta esta parte del podcast, y nos vemos la próxima semana con la lista que abarcaría de el libro número 21 al número 30. Y pues nada, bye bye.